frecuencia cardíaca, y a la hora, perdón, a la hora de partir estás en 120, 130, porque es la ansiedad. No te estás moviendo, pero tu sistema nervioso autónomo por la ansiedad, que te prepara para la acción, es que comienza a elevar tu frecuencia cardíaca. Teóricamente, a más potencia, Antonio Navarrete, Pedro, dime. Ah, ya, no, se equivocó, parece. Ya, teóricamente, a más intensidad vas a mover más, a más vatios, tu corazón va a latir más rápido, pero vamos a ver que esto no es del todo exacto. En mi tesis de grado, por ejemplo, vimos que esta línea celeste es la potencia. Entonces vemos cómo se eleva la potencia, baja, sin embargo la frecuencia cardíaca en 5 segundos no varió. Entonces tú me puedes decir, bueno, en un sprint yo sprinto a los 10 segundos y luego estoy agitado, pero no en esos 10 segundos. Tu corazón en esos 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos no se va a elevar. Se eleva después. ¿Ya? Entonces, si tú quieres medir los vatios del sprint por la intensidad, la frecuencia cardíaca no va a ser de mucha utilidad. Vemos esto en un minuto. También la línea celeste representa la potencia. Vemos cómo se eleva la potencia, se hace una meseta y baja al final. Sin embargo, vemos acá cómo la frecuencia cardíaca ya comienza a elevarse. ¿Ya? Y vemos que esto va a ser un problema, sobre todo en los 5 y 20 minutos. Igual acá en 5 minutos se hace una meseta. ¿Ya? Luego la frecuencia cardíaca comienza aproximadamente en 150, que es la línea roja, y termina en más de 180. Es decir, si tú quieres tomar como referencia de intensidad la frecuencia cardíaca en 5 minutos, no te va a servir de mucho. En 20 minutos, lo mismo. Vemos que la potencia se mantiene pareja con algunas caídas. Sin embargo, la frecuencia cardíaca comienza alrededor de 150 y termina más de 180. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si tú, sobre todo en series cuando ya comienza a haber deshidratación y todo, vemos que la frecuencia cardíaca no es del todo exacta, porque tú puedes hacer una serie de, por ejemplo, 20 minutos a 150 de frecuencia cardíaca, pero al final de los 20 minutos, digamos a los 15, 17, 18, para mantener la misma potencia, vas a tener que elevar la frecuencia cardíaca, o si mantienes la misma frecuencia cardíaca, la potencia va a caer. Tampoco estoy diciendo que la frecuencia cardíaca no sirve. Por supuesto que sirve, nos ha servido durante mucho tiempo. Digamos, la potencia es el trabajo mecánico que tú ejerces y la frecuencia cardíaca es el trabajo interno, como late tu corazón. Ambos son de utilidad a la hora de entrenar, y para un entrenador tener toda esa data es muy importante. Bueno, recomendaciones generales en uso de potenciómetro. Calibrar, aunque ahora los nuevos modelos ya no necesitan calibración, pero eso revísenlo. Pesarse es muy importante porque te puede dar una lectura errónea. Lo ideal es que te peses todos los días. Eso también, la programación, dependiendo del modelo, se recomienda cada 3 o 5 segundos. Un segundo no, porque vas a ver que la frecuencia cardíaca varía demasiado. 10 segundos no, porque ya es demasiado tiempo. Acostumbrarte a lo que es la potencia, rodando. Ventajas de usar el potenciómetro, que te da un registro minucioso de toda la data, como vemos. Vamos a ver. Además, permite medir los cambios del estado físico, como también vamos a ver, y las debilidades y fortalezas del deportista, que vamos a ver ahora con más detalle. ¿Cómo y cuándo evaluarnos con potencia? Bueno, esto va a depender de cuándo lo crea oportuno tu entrenador. Pero en términos generales, va a ser cada 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque se supone que quieres ver cómo evoluciona tu forma. No va a ser lo mismo que estés moviendo 300 vatios y si comienzas a entrenar, tiene que haber una mejora en esto. ¿No? Si estás en 300 vatios o bajas, no estás progresando. ¿Ya? Lo que es muy difícil de ver con la frecuencia cardíaca.
porque la frecuencia cardíaca, si tú haces un test de 5 minutos en enero, te puede dar 180, y en julio, después de haber entrenado, te puede dar 179, 181, 180. No, no varía mucho. El test de perfil de potencia consiste en realizar 4 tests de 10 minutos, de 10 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos y de 20 minutos. ¿Por qué esto? Porque nos sirve para ver las distintas zonas de intensidad, la capacidad aeróbica, anaeróbica, el consumo máximo de oxígeno, la capacidad anaeróbica láctica, aláctica, que es distinto láctica que aláctica. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para definirnos como ciclistas. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, el perfil de un sprinter que en 5 segundos puntúa muy alto, y vemos cómo va cayendo conforme se le va pidiendo más resistencia. El de un persecutor, ¿no? O el de un kilometrero, pistero, vemos que en 1 minuto es donde más destaca. Ahora vemos un perfil de un típico ciclista rutero, que es en el de 20 minutos va a rendir mejor que en el de todo terreno, que digamos lo tiene todo parejo. Protocolo, algo que me han preguntado mucho. Esto es según el libro, ¿ya? Si ustedes lo leen con detenimiento, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero lo vas a poder hacer al pie de la letra. No hay tráfico, hay semáforos, que de repente yo vivo a 40 minutos. Por ejemplo, yo vivo a 1 hora donde hago mi test de FTP, que es en Ventanilla. Entonces está mal hecho. No, bueno, eso es meramente referencial. Lo más importante de todo, eso también es otro protocolo, lo más importante de todo es que tú tengas tu mismo protocolo, el mismo protocolo de calentamiento todas las veces que te vas a hacer. No es que yo me voy, por ejemplo, a Ventanilla, que es 1 hora de mi casa, y luego me voy al siguiente mes al centro, a Cayahuanca, a hacerlo. De mi casa al centro a Cayahuanca son como más de 1 hora y media, casi 2 horas. Va a variar. Tienes que tratar de hacer el mismo tiempo de calentamiento. Ya podríamos acá colocar, por ejemplo, ¿no? De manera referencial, 15 minutos en zona 1, vas calentando, 15 minutos en zona 2, 10 minutos en zona 1, 20 minutos en zona 2 baja, vas subiendo la intensidad, los últimos 5 minutos en tu FTP, ¿ya? O un poquito menos, digamos un 90% del FTP. Luego aflojas unos minutos, 3, 4, 5 minutos, y ya para comenzar a tocar. Es importante que si quieres tener el perfil completo de potencia, lo hagas en 2 días distintos. Uno lo puedes hacer un sábado y otro un domingo. ¿Para qué? Para guardar los mejores resultados. Ya lo mismo en el primer test, que es de las capacidades anaeróbicas, calientas unos 30 minutos, te haces un sprint de 10 segundos a tope, unos 5 minutos de recuperación y otro sprint, recuperas de 5 a 10 minutos, y luego 1 minuto a tope, ¿ya? De preferencia, y les voy adelantando en subida, en un repecho. El segundo, que es el test que creo que les interesa más a la mayoría, el famoso FTP, Functional Threshold Power, o en español, umbral de potencia funcional. Se calienta unos 30 minutos igual, de menos a más. Se hace 5 minutos a tope y se recupera unos 10 a 15 minutos. Después, 20 minutos a tope. Van a ver, el que no lo ha hecho, va a ver que es muy duro, y el que lo ha hecho, si alguien acá lo ha hecho, que levante la manito, también va a ver que es muy duro. Me puede corroborar de que es muy duro. ¿Cuándo hacerlo? Volviendo a la pregunta inicial, al final de cada mes. Se sugiere, eso ya depende de tu entrenador. ¿Por qué? Para ver el progreso. Es que generalmente los meses de trabajo, mesociclo, reinicia semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. La semana 1 va aumentando el volumen de intensidad, semana 2 va en aumento la carga de trabajo, o que es lo volumen por intensidad. La semana 3 sigue aumentando. La semana 4 baja, precisamente para que tu cuerpo se recupere, y en esa recuperación se da el fenómeno de supercompensación.
decir, que tu cuerpo vuelve más fuerte, por decirlo de una manera. Y es ahí donde se hace. Ahora, algo que sirve como referencia es que una vez que tú ya te has hecho el test 5 minutos a tope, multiplicas ese valor por 0.8. Por ejemplo, si hiciste 300 vatios, multiplicas esto por 0.8 y es tu FTP aproximado. Aproximado. Entonces, tomas esto como referencia, comienzas el test de 20 minutos, tratas de mantenerlo. Repito, es más difícil de lo que parece, trata de mantenerlo y si puedes en los 5 minutos o 3 minutos o un minuto final, lo aumentas. De que va a depender también de tus sensaciones y ya vas a aprender a conocerte conforme hagas más test. Bueno, ya hemos mencionado esto, que se realiza en el mismo lugar, usar el mismo protocolo de calentamiento y hacerlo de preferencia en subidas. Hay que calcular bien, ya cada uno sabe. Mi recomendación, yo lo hago, por ejemplo, yo vivo por la Universidad de San Marcos, voy hasta Ventanilla, subo Ciudad Deporte, los que lo conocen, es una subida de 2 kilómetros. No la subo toda, hago 5 minutos a tope, lo doy todo, doy media vuelta, bajo tranquilito, bebo, por ahí te puedes meter un gel y subo, voy para las Lomas de Ventanilla, que es una subida de 5 kilómetros. ¿Ya? Después, esto se analiza en diversos software. Hay muchos software y ahí nos detenemos, el Training Peaks, el Endurance Tool, el Golden Cheetah, el Garmin Connect. Hay muchos software. ¿Cuál es la intención de esto? Mover más, elevar esta es tu curva de potencia, elevarla hacia arriba y a la derecha. ¿Qué quiere decir hacia arriba? Más vatios por más, y a la derecha por más tiempo. Por ejemplo, acá vemos en 20 minutos 200 vatios. Yo lo que quiero es mover más vatios, es decir, para arriba, por más tiempo, a la derecha. Otra curva de potencia, este es de Garmin Connect, ¿no? Igual, acá en 20 minutos, espero mover más vatios, a la derecha. Esta data la tiene el potenciómetro. Este es otro software, el Garmin Connect. Hunter y Allen, que son los padres del entrenamiento por potencia, hicieron una tabla donde podemos clasificarnos. Ellos fueron los que hicieron el famoso test de FTP y toda esa nomenclatura. Aquí vemos, pues, por ejemplo, ¿no? Si mueves más de 22 vatios kilos en 5 segundos, eres un sprinter de calidad excepcional. Y si en tu famoso FTP tienes más de 6.2 vatios, es que eres un ciclista de clase mundial. Incluso estas tablas están un poco desactualizadas, porque hasta donde tengo entendido, para aspirar a ser profesional debes mover 6.3 vatios kilos en FTP. En base al FTP se hacen las zonas de intensidades, ¿no? La zona de recuperación, que es menos 55%. Esta data también la pueden encontrar en internet, ¿sí? Pero las menciono así someramente, rápidamente, porque nos demoraríamos demasiado. Ya, cuando dicen siempre voy a hacer resistencia, zona 2, se refiere entre el 55 al 75% de FTP. Perdón, el FTP acá, no sé si lo vieron, si yo saco, por ejemplo, 240 vatios, hay que multiplicarlo por 0.95, 228 vatios sería, no sería 240 vatios. Esto es tu 100, estos son tus 228 vatios, aquí lo vas a aplicar a esta gráfica de acá. ¿Ya? A esta gráfica de acá. 228, lo calculamos, ¿ya? No es necesario que lo calcules con tu calculadora, los software de análisis de datos ya te lo dan. ¿Ya? Igual acá, eso es el umbral, el FTP que está acá. Hay una relación muy estrecha entre el FTP y el umbral anaeróbico. ¿Ya? Tu zona de máximo consumo de oxígeno, anaeróbica, neuromuscular. Otra vez lo relacionamos con la frecuencia cardíaca, ¿no? Esta zona
Hay un video que hice sobre fisiología del ejercicio y zonas, así que de manera somera voy a tratar.